Entiendo que tienen un gran problema porque tienen que lidiar ahí con el peronismo privatizado que se llama Movimiento Popular Neuquino. Sí. ¿Cómo le pusiste? Peronismo privatizado. ¿Te acordás? No volvieron nunca. Habían prometido que regresaban, claro, después de ser proscriptos. Sí. Nunca regresaron. Sí, ese fue el acta fundacional del Movimiento Popular Neuquino, que se generó aquí en Zapala, particularmente. Aquí nació el Movimiento Popular Neuquino, con esa proclama. Por eso te hago la pregunta, te hago la pregunta que te hago, ¿no? Ese es el bastión del MPN en su origen. Sí. Sí, desde ya es digamos, la ciudad que parió de alguna manera, en el doble sentido de la palabra, el Movimiento Popular Neuquino. Lo que sí es, a ver, yo tengo una identificación de hace muchísimos años del Movimiento Popular Neuquino. Yo creo que es un grupo económico con justificaciones políticas a lo largo del tiempo. Cada vez me lo confirma más eso de ser un grupo económico, digamos, porque al ser pragmático, el Movimiento Popular Neuquino prioriza lo económico por sobre lo político, y por último coloca lo social. Yo creo que esto es lo que se ha dado a lo largo del tiempo, más allá que efectivamente hay que decir que surge de una raíz ideológica muy ligada al peronismo, pero que a lo largo del tiempo fue mutando, como lo fue haciendo también el peronismo en diferentes etapas de la historia argentina, ¿no? La última etapa, digamos, quedó con un pragmatismo neoliberal, plenamente, digamos. Sovich parte, yo creo, ideológicamente al Movimiento Popular Neuquino, deja de ser aquel viejo MPN, si vos querés, peronizado, como vos decías, o privatizado en el ideológico de la palabra, y pasa a ser un factor determinante económico, básicamente, ¿no? De beneficios económicos para alguna casta privilegiada dentro de la propia estructura partidaria provincial. Si miramos para adelante, yo no te pido que hagas futurología ni nada por el estilo, pero sí, obviamente, uno de los que se afirman como próximo candidato a gobernador del Frente de Todos es Darío Martínez, que contaría con el apoyo nacional. ¿Es posible, es viable romper con la estructura del MPN y que el Frente de Todos pueda llegar a ganar? A ver, yo te puedo reseñar a eso muy breve, pero brevemente. Sí. Nada, me tomo un segundito nomás. Con una historia, inclusive te diría, histórica, ¿no? Cuando Oscar Macei fue candidato a gobernador allá, digamos, en el regreso a la democracia, en 1983. Sí, recuerdo. Tal vez creo el último, por decirlo de alguna manera, el último candidato del peronismo con mayores posibilidades en la historia política, digamos, del PJ después de eso que vos dijiste, el acta fundacional, digamos, ¿no? Pierde, creo que con Felipe, con todo lo que significaba la vuelta de Felipe después digamos, de la dictadura, y bueno, por poco, creo que fueron 10.000 votos con los que pierde, digamos, el negro Macei. Y desde ahí en adelante, el peronismo siempre vivió, o el Partido Justicialista vivió en Neuquén, ser una especie de doncella o acompañante del partido provincial, en todo sentido lo digo esto, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra, es decir, era una oposición que únicamente se conformaba con algunos diputados nacionales, provinciales, y nunca ostentó competir con el MPN a nivel de la gobernación. Hay una anécdota contada en persona, eso es lo que un poco te quería remitir. El mismo Jorge Rachid me cuenta a mí en una oportunidad que él le queda, cuando renuncia Macei al partido, le queda la instancia de ser candidato a gobernador, y lo va a ver a Felipe, y le plantea ir en unidad con el MPN. Él declinaba su candidatura a gobernador, y que iba a ir con la candidatura del propio Felipe. Esto significaba, en esa charla, digamos, Felipe dice, bueno, mirá, los muchachos no sé si van a querer, yo lo voy a pensar, te confirmo, te contesto al tiempo. Bueno, al tiempo, obviamente, Felipe no le contesta y Rachid termina siendo el candidato a gobernador. ¿Por qué te cuento esto? Porque en realidad es eso lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Desde Buenos Aires, por ejemplo, y casi te diría yo como una especie de prohombre en la historia del peronismo,
Elías Zapá, que fue el último senador, digamos el último senador con historia en el Movimiento Popular Neuquino, casi tiene una placa de honor en la CGT de los argentinos y en el Partido Justicialista por aquella famosa, aquel famoso voto negativo contra la ley de flexibilización laboral que quiso implementar Alfonsín en su momento. Así que, ahora vos la famosa ley Muchi, es decir, estamos remontándonos a lo que es la historia viva del Movimiento Popular Neuquino, pero a la vez paralelamente a la historia viva del Partido Justicialista y de las circunstancias históricas. El MPN ha sido siempre un factor de determinación política en la provincia de Neuquén, con lo cual no ha habido mucha incidencia del PJ nacional, salvo dejar que el MPN sea el MPN. Y negociar, dicho en los términos políticos de esta palabra, negociar todo lo que se pueda negociar si el peronismo es gobierno nacional. Bueno, está pasando hoy, digamos. Es decir, Gutiérrez fue un ferviente aliado estratégico, político y económico de Mauricio Macri. Hoy lo es de alguna manera de Alberto Fernández. Esto no ha variado. Con lo cual yo te digo, creo que Darío Martínez va a ser el candidato a gobernador del Frente de Todos. Lo que no aseguro que Darío Martínez tenga el apoyo total del Partido Justicialista a nivel nacional, digamos, esta es la verdad. Es decir, creo que porque se han acostumbrado en Neuquén, lo que nosotros hemos hablado en varias oportunidades por debates y demás, y yo decía que en Neuquén la dirigencia de los 5 o 6 más importantes que integran la mesa del Partido Justicialista se ha acostumbrado a perder y se reparten esos cargos, lamentablemente, fea palabra la que estoy diciendo, se reparten esos cargos entre estos 4, 5, 6 y la vocación esta misma de ganar se ha perdido con el tiempo, que es lo que vos decís. Sí, bueno, pero sin querer robarte tiempo, ni mucho menos, porque sé que hay innumerables temas que debe estar tocando, es mucho más profundo. Yo creo que esto tiene que ver con la profesionalización de la política en todo sentido, dejando de lado a la militancia, al militante, digamos, al afiliado base. Los partidos políticos ya no son lo que eran, olvídate, no existe más. La estructura de los partidos republicanos, hoy son, si vos querés, una página en Facebook. Esta es la realidad. Y con lo cual, si son una página en Facebook y, digamos, la política pasa por las redes sociales, es muy factible que en un café se pueda resolver la estructura partidaria, las candidaturas y hasta los cargos posteriores. Es lo que está pasando, pero no está pasando ahora. Está pasando desde hace muchísimo tiempo. Y si vos querés, hay que remontarse inclusive hasta la época, digamos, romana. Es decir, había un núcleo central de poder. Bobbio creo que decía que era la superestructura, ¿viste? Hay como una especie de núcleo que se profesionaliza y vive de eso y se alimenta de eso y se nutre de eso hasta que surge algún conductor o líder que realmente represente la esencia de las masas. Esto vos sabés que, pará, déjame meter un bocadillo. Vos sabés que lo que vos estás diciendo, yo en Italia me encontré con, yo viajo seguido, tengo una hermana allá, vos lo sabés y demás, y me encontré con un antropólogo esto fue en Cerdeña, me encontré con un antropólogo con el que nos pusimos a hablar porque justamente en Arbórea, que es una localidad de Cerdeña en el centro de la isla, donde el Duce trató de hacer un lugar agro, si se quiere, sustentable para poder alimentar al resto de Italia. Lo mismo que tenía en la Romanía y demás, porque los padres del Duce particularmente eran también agricultores y demás. Entonces él creía en eso. Y cuando llegamos a Arbórea, vemos un cuadro del Duce en el medio de un salón de lo que era un hostal. Entonces digo, ¿cómo es que lo tienen acá? Y me dicen, lo que pasa es que acá es contradictorio, porque esto lo hizo el Duce, y me explicaban cuál era el sentido que es el que te acabo de decir. Pero el mismo antropólogo, cuando empezamos a hablar de eso, me hablaba de las maravillas del César, que viene a romper
con todo, en la historia misma romana, con todo lo que significaba el Senado en ese momento, y que instala la República. Así que es más o menos en la línea de tiempo lo que vos me estás contando, pero yo lo vi ahí mismo, en Italia, con un tipo que me decía y me hablaba de esto, ¿no? No, tal cual, porque aparte, bueno, es como el designio, digamos, de la humanidad. Uno, si tuviera que decirle que el hombre, por destino de la humanidad, es una especie de divina comedia que posee el cielo y el infierno, la comedia del Dante, es que eso es también la política, digamos. A ver, al ser una actividad tan humana, tan brutalmente humana, tan descarnadamente humana, tan, hasta te diría, miserablemente humana, todo esto concita. Y yo creo que esto se revierte. A ver, si vos me pedís a mí un análisis post-pandémico, viste que ahora está muy de boga esto de decir post-pandemia, todo es post-pandemia, ¿no? Exacto. Bueno. La nueva normalidad. Sí. Bueno, sacamos la meritocracia y nos venimos ahora a la pospandemia, digamos. La pospandemia va a significar, y este es el gran desafío que va a tener seguramente Alberto Fernández, el gobierno nacional, en cómo hacer entenderle al ciudadano común, que tiene que colocarse una camiseta de vamos a salir todos, vamos a construir un país mejor todos, vamos a desarrollarnos todos, vamos a producir todos, no nos vamos a morir de hambre todos. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese ciudadano se ponga una camiseta, entienda que las decisiones políticas van a ser decisiones políticas de Estado y que no van a beneficiar a unos pocos, o en todo caso esos pocos que tengan algo de sensibilidad popular? Este es un gran desafío porque en realidad hoy yo noto todavía una distancia atroz entre el ciudadano común y si vos querés, la dirigencia superestructural. Digo superestructural porque en esto no quiero colocar al militante político del barrio, al dirigente del club vecinal o al presidente de la comisión vecinal. ¿Me entendés? Quiero colocarlo al tipo que está allá y que de alguna manera tiene que, por una hoja de Excel o lo que le pasó a Macri en estos últimos tiempos, bueno, Macri es otra cosa aparte, digamos, que no entra dentro de este análisis, porque no entra dentro de este análisis, ¿no? Lo mismo que podríamos decir de Trump, no entra dentro del análisis global de la política. Yo creo que son casos excepcionales en la historia. Fascismo. Sí, yo estoy convencido que son casos excepcionales en la historia. Es decir, Macri no entra ni siquiera en el llamado neoliberalismo, ni siquiera, no. Es una cosa muy muy particular, que bueno, no sé, los libros de historia, los sociólogos, los politólogos, en algún momento tratarán de estudiar ese fenómeno, ¿no? Digamos, hoy están haciendo un debate abierto respecto de qué hace Macri en Francia o en Suiza, cuando no debería ni hacerse ese análisis, porque me parecía que era hasta lógico lo que iba a hacer, ¿no? Se les iba a tomar, iba a seguir de vacaciones y se iba a evadir de toda la responsabilidad judicial que haya. Es decir, Macri es un producto, de alguna manera muy particular, también de la política argentina. Estás definiendo, Quique, estás definiendo el fascismo, nada más que con un maquillaje diferente de acuerdo al contexto de época. Pero es eso. Trump es fascismo, Bolsonaro es fascismo, Macri también lo es, Piñera también lo es. O sea, maquillado, ayornado a esta época, pero sigue siendo fascismo, una cuestión cíclica de diferentes décadas mundiales. Sí, yo, a ver, guardaría un poco, porque cuando uno habla de fascismo, habla de una definición, de un contexto histórico, político, está cruzado, ¿no? Está cruzado con el neoliberalismo. Eso es lo que provoca que vamos al final. Está bien, y en las democracias modernas uno puede hablar hasta de totalitarismo, digamos, democrático, como se ha querido maquillar. Está bien, es decir, a ver, hablamos de la derecha, si vos querés, en su concepto más global de la palabra, ¿no? Todo lo que, pero es cierto también que todo eso se ha modificado. Es decir, hoy si vos tenés que decir la derecha, y es muy factible que encontrés compañeros de izquierda que sean de derecha, digamos, ¿no? En ese concepto. Funcionales. Claro, y es muy factible que encontrés inclusive tipos que se dicen moderados
o si se quiere liberales que también lo sean. A ver, me da la sensación que esto que hablamos de la pospandemia ha desnudado de alguna manera no solamente un sistema capitalista que sabíamos que estaba corrompido y que funcionaba únicamente en la medida que, digamos, que los grandes centros de poder pudieran determinar económicamente cómo se manejaba ese sistema, y que los pueblos eran nada más que simples sujetos activos de extracción de recursos, es decir, no hacían otra cosa que eso, digamos, o funcionar para eso. A mí me da la sensación que ahora entra un tiempo en que lo humano empieza a ser protagonista en la visión de todos nosotros, digamos, ¿no? Nos hemos humanizado, lamentablemente, a partir de esta pandemia, y entonces empezamos a ver, bueno, si nos humanizamos, y eso lo tenemos que trasladar a lo económico, ¿qué significa? Y rápidamente decimos economía social. Si nos humanizamos y rápidamente lo tenemos que trasladar a las instituciones, ¿y qué decimos? Y bueno, acá hay que hablar ya de democratización. Y si lo trasladamos, digamos, a las decisiones políticas, ahí tenemos que hablar de justicia social realmente que llegue al conjunto. Es decir, empezamos a hablar del humano. Hasta ayer hablábamos de las deudas en función de las finanzas. Hoy tenemos que empezar a hablar de las deudas en función de la carne y hueso, digamos, del humano. Bueno, eso es un tiempo nuevo, atención, porque yo creo que ahí lo de Grabois pasa a tener un sentido mucho más trascendente en la visión que también tiene el Papa Francisco, digamos, ¿no? Es decir, los tiempos que se avecinan son tiempos en donde, para volver un poco a nuestro querido y viejo Vizcacha, que no es otro que Juan Perón, la economía tiene que estar supeditada al poder político, pero el poder político tiene que estar supeditado al hombre. Y en ese sentido es donde empezamos a visualizar otro tiempo. Es otro tiempo. Donde se nos va a complicar mucho porque, yo te vuelvo a reiterar, el fascismo como lo tenemos concebido, y va a aparecer en todos lados. Va a aparecer en la izquierda, va a aparecer en el centro, va a aparecer a la derecha, va a aparecer de diferentes modalidades, se va a disfrazar de diferentes trajes, va a ser el mismo perro con distinto collar, pero digamos, empezamos a visualizar, si vos querés, otra manera de entender por dónde pasan los procesos de transformación. Los procesos de transformación volverán a apuntar al humano, digamos, volverán a apuntar a cómo hacemos que el hombre sea el protagonista.